Ok, joven, vamos entonces a ver este tema que tenemos pendiente nosotros sobre la parte esta del sistema endocrino. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Entonces, yo creo que ustedes debieron haber repasado cuando dieron su clase de fisiología, cómo funciona el tema este de los ejes de retroalimentación. Nuestras glándulas, que son las que secretan la hormona efectora, no se pueden mandar solas. Como ya hemos repasado a lo largo de todo el curso prácticamente, todo lo que el cuerpo hace siempre lo hace o lo realiza en el contexto de una estrecha regulación, todo bien regulado. Y el sistema endocrino no es la excepción. Por glándulas efectoras me refiero a las que usted quizás ya conoce, que son, por ejemplo, la glándula tiroides, otro ejemplo serían las glándulas adrenales y otro ejemplo serían las gónadas, que son, por ejemplo, los ovarios y los testículos. Estas glándulas efectoras no se mandan solas. Como con prácticamente todo, la torre de control está arriba, en el cerebro. Aquí está el hipotálamo que esencialmente produce hormonas liberadoras, que estas estimulan a la hipófisis, que ya la conocimos, cuando hablábamos un poquito sobre la parte de la ADH. Esas hormonas liberadoras del hipotálamo estimulan a las hormonas estimuladoras, valga la redundancia, de la hipófisis. ¿Okay? Y entonces son estas hormonas estimuladoras de la hipófisis las que a su vez estimulan entonces a estas glándulas target. Como le dije, puede ser la tiroides, puede ser las adrenales o las gónadas. Una forma de entender esto, pues esto ocurre como se llama un sistema de un eje de retroalimentación, porque ocurre en varios pasos, es que arriba en el hipotálamo se secreta la hormona liberadora de hormona tiroidea, acá arriba. Entonces, esta TRH, que es la que está aquí, a su vez estimula a la hipófisis anterior o la adenohipófisis para que ésta produzca hormona estimulante de tiroides o también le llamamos TSH. Entonces, esa TSH entonces estimula a la tiroides para que ésta libere entonces sus hormonas tiroideas, que son las que usted asumo que ha escuchado ya, que son la T3 y la T4, ¿no? La triiodotironina y la tetraiodotironina. Entonces, después vamos a hablar un poquito de la prolactina, que es una excepción a este sistema de retroalimentación. Entonces, como les dije, ¿no? Lo más importante del sistema de retroalimentación es el hipotálamo, la hipófisis, pituitaria, que es lo mismo, pero a mí me gusta más la palabra hipófisis, y la glándula efectora o glándula target. Entonces, este concepto de la retroalimentación negativa es que cada paso regula o es regulado por el paso anterior, como si fuera una cuestión escalonada. De manera que se evita que se secrete cualquier hormona en exceso. O sea, cada paso anterior regula el próximo paso. El libro utiliza un ejemplo bastante claro, que lamentablemente no aplica a nuestro medio, pero él te pone el ejemplo este del termostato. Por ejemplo, que estás en un país donde está en invierno, hace mucho frío, entonces allá las personas usan un termostato. Cuando hace mucho frío, ese termostato va a detectar que la temperatura ha disminuido mucho y entonces va a activar la calefacción. Entonces, ¿cuál es el problema? Si esa calefacción se quedara encendida así perpetuamente, entonces la casa obviamente se te va a calentar mucho. Entonces, el termostato percibe cuando la temperatura es adecuada, o sea, cuando la temperatura está regulada y entonces ahí vuelve y ¡puf! Apaga la calefacción. Entonces todo lo hace bien regulado. No permite que la casa esté ni muy fría ni muy caliente. Entonces ese ejemplo, no, el termostato percibe el calor y se apaga, ¿ok? Eso quizás sería una forma de visualizar el concepto este de la retroalimentación negativa. Y llama negativa, porque cuando tenemos mucho de algo, esa retroalimentación, perdón, apaga el sistema. ¿Para qué? Para que no se siga produciendo la hormona que se está produciendo en exceso. Eso lo vamos a ir repasando con varios ejemplos a lo largo de esta clase, ¿no? Otro ejemplo de esto ocurre con las hormonas tiroideas como tal. Entonces, que la tiroides está secretando hormonas, que es lo que hace normalmente,
Entonces, la secreción de T3 y T4 ejerce retroalimentación negativa acá arriba, en la hipófisis y el hipotálamo, de manera que se va a disminuir la secreción de hormona estimulante de tiroides y también de TRH. ¿Cómo vemos esto? Si yo tengo mi tiroides secretando T3 y T4 de una forma normal, esto tiene que inhibir, gracias a la retroalimentación negativa, la secreción de TSH. ¿Por qué? Porque si TSH sigue secretando en exceso, recordemos que hace TSH, estimula la tiroides. Entonces el efecto neto es que mi tiroides va a secretar demasiado T3 y demasiado T4. Eso sería patológico. Entonces, si mi tiroides está produciendo adecuadamente T3 y T4, ella silencia a la TSH de la hipófisis para que se siga entonces produciendo hormona de una forma adecuada. Lo contrario también aplica. Si por alguna razón la tiroides no produce suficiente T3 y T4, entonces la retroalimentación negativa va a favorecer que TSH comience entonces a secretarse por la hipófisis para que ésta estimule entonces a la tiroides a secretar más T3 y T4. Repito, todo es bien balanceado, como el termostato. Cuando hace frío, el termostato se enciende y cuando hace calor, el termostato se apaga. Y así de manera que se mantenga la temperatura en los niveles deseados, que en este caso le llamamos los niveles balanceados. Asimismo, se van encendiendo o apagando los ejes de retroalimentación de manera que la hormona efectora se secrete en los niveles adecuados. Entonces, usted necesita comprender lo mejor posible este concepto de la retroalimentación negativa para entender las condiciones patológicas que vamos a discutir más adelante y también para predecir cómo podemos utilizar las pruebas de laboratorio para saber qué está fallando en las enfermedades endocrinas más comunes. Bien. Entonces, repasando también este tema del eje de retroalimentación, tenemos que entender que se puede alterar y entonces esto se puede traducir en enfermedades del sistema endocrinológico. Entonces, como eso tiene que ver con hormonas, va a haber estados donde hay mucha secreción hormonal, o sea, los hiperestados, y la contraparte, donde hay poca secreción hormonal o los hipoestados. Entonces, puede haber aumento de la secreción de hormonas o aumento de la acción de hormonas por varias causas. Una de estas es que la glándula target, o sea, la glándula efectora, o sea, por ejemplo, la tiroides, secreta demasiada hormona. O sea, tiene una patología intrínseca que hace que esa tiroides secrete demasiado hormona. A eso le vamos a llamar una alteración o un desorden primario. ¿Ok? Entonces, obviamente, si mi tiroides está secretando demasiada T3 y T4, obviamente si yo lo mido en sangre, esta T3 y T4 tiene que estar alta, tiene que estar más elevada de los valores normales. Entonces, conociendo mi concepto de retroalimentación negativa, si tú mides la TSH, o sea, de la hipófisis, esta tiene que ser baja, ¿ok? Debido a que la retroalimentación negativa está suprimiendo la secreción de TSH por parte de la hipófisis, porque hay demasiada concentración de T3 y T4. Esto ocurriría en un desorden o anomalía o alteración primaria. El otro escenario donde puede ocurrir esto es que arriba en el cerebro, ya sea en hipotálamo o hipófisis, lo más común es que sea la hipófisis, haya exceso de estimulación de la glándula target. Esto sería un desorden secundario. Entonces, vaya pensando, en un desorden secundario, tu hipófisis va a disparar exceso de TSH. Entonces, eso va a estimular en exceso a la tiroides como tal, y entonces va a tener también exceso de T3 y T4. Entonces, aquí en este desorden secundario, la hormona que secreta la hipófisis y la hormona de la glándula target, ambas van a estar elevadas. El otro escenario, que quizás es más raro, pero también puede existir, es que haya un aumento de secreción hormonal debido a que hay otro sitio que está produciendo hormona en exceso. Un ejemplo de esto es este estruma ovario. El estruma ovario se da, o yo lo he visto, con un tumor del ovario que asumo que usted ha escuchado ya que se llaman los teratomas.
Los teratomas son estos tumores que surgen de células germinales. Al surgir de células germinales, pueden generar cualquier célula de las tres capas embriológicas principales, o sea, del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. Hay veces, por ejemplo, que en el ovario se puede producir mucho tejido tiroideo, así como lo tienes aquí. Entonces, ese tejido tiroideo ectópico que va a estar en el ovario, producto de un teratoma, va a producir entonces, o puede producir mucha hormona tiroidea. Entonces, eso será un estroma ovario. No contento con eso, esa parte del tejido se puede malignizar y entonces será un carcinoma de tiroides, en este caso, surgiendo en el contexto de un teratoma. Eso es un tumor maligno. Entonces, en este caso, hay otro ejemplo, por ejemplo, tenemos carcinomas del pulmón, sobre todo de células pequeñas, que secretan mucha hormona adrenocorticotrópica, por ejemplo. O también otro ejemplo también raro es que tú tengas mutaciones en los receptores de hormona target que hagan que estos sean hiperactivos. Estos acá son un poco raros. Los anteriores, que son los primarios y secundarios, son por lejos más comunes. La contraparte es que hay entonces, o existe entonces, una disminución de la secreción de hormonas o una disminución de la acción de la hormona. Entonces funciona más o menos en la misma lógica, ¿ok? En varios escenarios. Puede ser que exista, voy a usar la tiroides porque es el ejemplo que más, el más relacionable o el más, digamos que el más común. Puede ser que la tiroides como tal, que es mi glándula target, tenga un problema intrínseco de ella, o sea, un desorden primario. Entonces, por culpa de ese desorden primario, mi tiroides no produce o no produce suficiente hormona tiroidea. Entonces, si mi tiroides no produce una hormona tiroidea, ¿qué pasaría con la retroalimentación? Esta va entonces a perderse y va a favorecer que acá arriba en hipófisis se secrete un montón de TSH. Porque esta TSH quiere estimular a la tiroides a que produzca T3 y T4. Pero ¿qué ocurre? La tiroides tiene algún problema que no le permite y entonces la cuestión es inútil, ¿ok? Pero obviamente la hipófisis no sabe eso, ¿ok? Entonces, cuando hay este tipo de desorden primario, lo normal debe ser que la hormona de la hipófisis esté volando altísima, mientras que la hormona de la glándula efectora va a estar disminuida. El otro escenario es que la hipófisis no secreta suficiente hormona estimulante, o sea, el problema está acá arriba, o sea, un desorden secundario. Si tú miras las hormonas en este sentido, obviamente la TSH va a estar baja y también las hormonas tiroideas T3 y T4 van a estar bajas también, ¿ok? Porque el problema está acá arriba. Tú estás viendo aquí que lo importante aquí, la importancia para el diagnóstico de esto está acá arriba, está en la hipófisis a nivel de la hormona estimulante. Otro ejemplo más raro de por qué puede haber hipoestados, quizás es en el hipotálamo, eso es raro por cierto, que el hipotálamo no secreta suficiente hormona. Lo otro que puede ser es que la hormona como tal que produce la glándula target sea una hormona defectuosa. En ese sentido, la glándula target puede producir toda la hormona que quiera, ¿ok? Va a gastar la hormona en niveles elevados, pero no sirve porque la función no se puede concretar. Apunte que tengo una tiroides que secreta un montón de T3 y T4, pero ese T3 y T4 es defectuoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reemplazarme entonces la hormona con terapias exógenas, o sea, que consuma yo hormonas, medicamentos hormonales. Lo otro que puede ocurrir es que yo tenga mi TSH secretándose adecuadamente, pero mis receptores de TSH sean inadecuados y por lo tanto mi tiroides no capte, porque no, los receptores son inadecuados y entonces no produce suficiente hormona tiroidea, ¿ok? Entonces obviamente en ese sentido mi hipófisis se vuelve loca tratando de estimular esa tiroides, pero ¿qué ocurre? Los receptores están defectuosos. En ese sentido, si no hay receptores, puede que los medicamentos, puede que la glándula target no responda a hormonas porque los receptores están defectuosos. ¿Okay? Ese ejemplo lo repasamos cuando hablamos de la diabetes insípida, la nefrogénica. Dijimos que al paciente tú le pones ADH, pero igual el riñón no responde. Para no tener ADH elevadísima. ¿Okay? Pero el problema está a nivel del riñón. Ese es un buen ejemplo de
una patología donde los receptores de la glándula target o glándula efectora, perdón, no están respondiendo. Bien. Entonces, para tener esto, te puedes hacer todas estas preguntas. ¿Okay? Tienes que saber qué hormona secreta la glándula target, quién la estimula. ¿Okay? Hay excepciones a la regla, vamos a ir viéndolo a lo largo de esta primera parte de la clase. Tienes que conocer los efectos de la hormona. ¿Okay? Tienes que conocer cómo se afectaría esa hormona con el tema del sistema de retroalimentación y también cómo eso va a alterar los resultados del laboratorio. Entonces, eso parece que es un poquito complicado de entender, pero ya lo hemos estado viendo hasta este punto de esta clase. Entonces, la primera glándula o el primer sistema que vamos a ver es el sistema de la glándula tiroides, ¿no? Que usted obviamente de alguna forma ha escuchado hasta este punto de tu formación académica. La tiroides se localiza aquí en el cuello, adelante de la tráquea, o mejor dicho, anterior a la tráquea. Una glándula con dos lóbulos, ¿ok? Y un istmo. Y a veces tiene aquí esta estructura, que es el lóbulo piramidal. Entonces es importante porque esta glándula tiroides está en relación con los grandes vasos del cuello, ¿no? Las venas yugulares y las arterias carótidas. Entonces, un segundito, me está sonando la comida de los gatos. Listo. Entonces, esa glándula tiroides secreta las hormonas tiroideas, ¿no? La T3 y la T4. Entonces, la hormona tiroidea esencialmente, ¿qué hace? Regula varios aspectos del metabolismo. Eso usted lo va a ver con más facilidad cuando hablemos específicamente de los síntomas y signos tanto del hiper como del hipotiroidismo. Entonces, esta glándula tiroides produce su T3 y su T4 estimuladas por la TSH que se secreta arriba en la hipófisis. Y esa hipófisis secreta o produce su TSH gracias a la estimulación que viene del hipotálamo. Entonces, esos son los pasos del eje de retroalimentación en el tema de la glándula tiroides. Entonces, nosotros vamos a estudiar aquí el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y otras patologías quizás que usted no conoce como las tiroiditis y las neoplasias de tiroides. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a estudiar es el hipertiroidismo. O sea, se está produciendo mucha hormona tiroidea. Y lo vamos a estudiar en el contexto de varios escenarios o de tres mecanismos fisiopatológicos principales. El primero puede ser que la misma glándula tiroides como tal está secretando exceso de hormona tiroidea. O sea, el problema es la glándula tiroides como tal. Entonces eso ocurre en el hipertiroidismo primario, ¿ok? Súper común con la enfermedad de Graves, que ahorita más adelante vamos a ver nosotros. Entonces, en este punto que estás escuchando la clase, que yo asumo que la estás escuchando, tú pones pausa y tú puedes decir, bueno, si yo tengo un hipertiroidismo primario, ¿cómo va a estar T3 y T4? ¿Mm? ¿Y cómo va a estar la TSH? Es importante que te preguntes eso para poder entender cómo tú puedes hacer el diagnóstico en base a las pruebas de laboratorio. El segundo ejemplo es que mi hipófisis está secretando demasiada TSH. Entonces, esa TSH en exceso está estimulando, obviamente, en exceso a la glándula tiroides a producir demasiada T3 y T4. Esto constituye un hipertiroidismo secundario. La pregunta aquí sería, ¿por qué la hipófisis está secretando TSH en exceso? Bueno, eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un tumorcito de la hipófisis, por lo general son benignos, adenoma de la hipófisis, que produce mucha hormona estimulante. Pones pausa de nuevo y te pones a pensar, en este caso, cómo estarían la T3, la T4 y la TSH. Y el otro ejemplo, el otro escenario, es cuando hay un sitio ectópico que produce hormona tiroidea. Como les dije antes, en el strum ovari, en el contexto de un teratoma ovárico. Entonces, estos tres escenarios al final del día se traducen en que se produce mucha hormona tiroidea y entonces el contexto clínico o la clínica va a ser
un hipertiroidismo. Mismo escenario, pero el mecanismo de base es completamente diferente. Cuando el problema es la tiroides como tal, ¿ok? Que la tiroides secreta mucho hormona tiroidea en exceso, demasiada hormona tiroidea. Quiere decir que mi problema está en la misma glándula tiroides. Pero en el hipertiroidismo secundario, el problema está acá arriba, ¿ok? Está en la hipófisis. La hipófisis está estimulando en exceso esa glándula tiroidea y entonces esa glándula tiroidea está disparando un montón de T3 y T4. Entonces, este paciente hipertiroideo, por un tema estadístico, afecta más a mujeres. Es súper común. Son esas mujeres que tú ves así como muy hiperactivas, muy hyper, con así los ojos salidos, unos ojos grandes que parece que se le fueran a salir. ¿Okay? No es que los ojos son grandes, sino que protruyen más de lo normal. ¿Okay? Y son mujeres que son delgaditas, de pelo finito, y están para allá, de aquí no se pueden quedar quietas. Hasta que se muestre lo contrario, eso tiene que ver con el exceso de producción de hormona tiroidea en el contexto de un hipertiroidismo. Y puede que haya o no, dependiendo del escenario, un aumento del volumen de la glándula tiroides. Bien. Tenemos entonces ese escenario. Una paciente con clínica que nos hace sospechar de un hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo descubrimos o cómo distinguimos si esto es un hipertiroidismo primario o un hipertiroidismo secundario? Bueno, necesitamos un laboratorio para determinar si es primario o secundario. ¿Cuál sería este laboratorio? Bueno, antes que nada, si yo tengo una clínica de una paciente hipertiroidea o de un paciente, ¿por qué no? La forma de detectar que está hipertiroideo más fácil es midiendo T3 y T4, ¿ok? Porque son las hormonas tiroideas libres. Si están altas, definitivamente hay hipertiroidismo, pero eso no me dice a mí de dónde está viniendo la estimulación a ese exceso de secreción de hormona tiroidea. Entonces, para yo descubrir qué es lo que está ocurriendo, yo tengo que conocer este temita de la retroalimentación negativa. Entonces, yo tengo que entender que mi tiroides está haciendo lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque la retroalimentación negativa no está ejerciendo acción en ella y gracias a eso ella está secretando excesos de hormonas tiroideas. Si eso es así, yo miro a TSH, la TSH debe estar baja. Habiendo dicho eso, si la TSH está baja, entonces el problema es en la misma tiroides como tal. La contraparte ocurre si yo mido y la TSH está alta, ¿ok? Si la TSH está alta, entonces me indica a mí que el problema viene de otro lado. Lo más lógico es que venga de arriba de la hipófisis, ¿ok? Porque esa hipófisis está estimulando en exceso a la tiroides a producir exceso de hormona tiroidea. Entonces, cuando tú quieres distinguir de dónde está viniendo esa estimulación en exceso, lo que tú debes medir es la hormona estimulante de tiroides, ¿okay? La TSH. Esa es la hormona clave para distinguir entre un hipertiroidismo primario versus un hipertiroidismo secundario. Y la base para conocer esto es tener claro el concepto de los ejes de retroalimentación negativa. Si tú conoces eso bien, tú puedes deducir todo esto con relativo sentido común. Bien. Esto es lo que le decía al paciente con hipertiroidismo. Son mujeres y se le ve así como una protrusión de los ojos, se llama una palmopatía de Graves. Y es porque en esa enfermedad los músculos extraoculares están inflamados y permiten que los ojos, ¡puf!, como se salgan, protruyan. O se llama exoftalmos o proptosis. Bien, la enfermedad de Graves es la principal causa de hipertiroidismo. ¿Okay? Esta es una enfermedad autoinmune en la cual hay autoanticuerpos que entonces se van a unir a los receptores TSH de la tiroides y imitan a la TSH. ¿Okay? Entonces eso va a estimular a la tiroides a producir exceso de hormona tiroidea. Entonces ese paciente con esos ojos así salidos, mujeres, eso hasta que se muestre lo contrario,
tiene algún tipo de hipertiroidismo, algún grado, perdón, ahora te va a tocar determinar si viene de ahí de la tiroides o viene de arriba de la hipófisis. Entonces, eso tú lo determinas midiendo, ya sabes, la TSH. Esto es relativamente común. Entonces, es la cosa más común, ¿no? Pero otras causas de hipertiroidismo, puede ser que la tiroides tenga un nódulo dominante o tóxico que produzca mucha hormona tiroidea. Entonces, ya la otra causa es que tengas arriba en la hipófisis un tumorcito productor de TSH o el stromovari en el contexto de un teratoma, ¿no? Entonces, la causa más común de hipertiroidismo es en el contexto de una enfermedad de Graves. Entonces, cualquiera que sea la causa, esta enfermedad tiroides pueden producir aumento en la glándula tiroidea, que es lo que usted ve acá en la imagen de la derecha, la esquina superior. Claro, ¿no? Esto está súper grande. La tiroides se llama un bocio multinodular. En español es bocio, en inglés es goiter. Antes esto era más común, hoy en día gracias al consumo de sal, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ya esta enfermedad de bocio, que llaman bocio endémico, por suerte no es tan común en nuestro medio. La T3 y la T4, en términos generales, estimula al metabolismo, acelera al metabolismo. Por lo tanto, la persona hipertiroidea es una persona que está hyper o que está con algún estado de hiperactividad, un metabolismo rápido, un metabolismo aumentado. Esa persona va a ser una persona delgadita, que va a tener pérdida de peso porque obviamente eso consume mucha energía. Lo malo de eso es que ese exceso de estimulación se puede traducir en, por ejemplo, alteración del corazón, ¿no? Del ritmo, taquicardia, que ponga una fibrilación atrial. El paciente no tolera el calor, siempre anda así como sofocada, ¿okay? La piel está caliente, los pacientes comen mucho, pero no engordan nada, y el paciente va a estar así todo tembloroso, ¿okay? Y obviamente tú lo vas a ver con esto, así, los ojos salidos. Eso es clásico del paciente hipertiroideo, que repito, la gran mayoría, desde el punto de vista estadístico, son mujeres. Bien, entonces ya sabes cómo, o no sabes, ¿no? Ya tienes las herramientas para diagnosticar el hipertiroidismo. Obviamente, tanto ustedes como yo, no nos corresponde ver al paciente. Pero obviamente, si tú tienes la clínica esa que te dije, una mujer delgadita, que los ojos se le van a salir, está hyper, no tolera el calor, tú dices, eso es clínica de hipertiroidismo. Y más si tienes esta masota en el cuello, pues ya casi que tienes el diagnóstico, ¿no? Pero tenemos que confirmarlo. ¿De dónde está viniendo ese exceso de hormonas tiroideas? Entonces, tú le puedes pedir una T3 y una T4. Van a estar elevadas. Ya tú dices ahí, sí, efectivamente, esto es un hipertiroidismo. Pero entonces, ¿de dónde viene la anomalía? ¿Es un hipertiroidismo primario o secundario? Entonces, tú ahí le mides la TSH. Y sabes que cuando es primario, va a haber disminución de TSH, mientras que cuando es secundario, va a haber aumento de TSH. Entonces, con este simple laboratorio, ya tú puedes extrapolar el diagnóstico. Bien. La contraparte de esto es el hipotiroidismo, que por lo general el hipotiroidismo es el que la gente utiliza para echarle la culpa al aumento de peso. Y que no es que yo estoy gordo, pero es por la tiroides. Entonces, ¿por qué es por la tiroides? Porque así como el hipertiroidismo te pone hyper, con metabolismo alto, el hipertiroidismo te pone slow, metabolismo bajo, en el cual el paciente tiende a aumentar de peso por su metabolismo lento. Y no tiene nada que ver con las dietas, ni con el ejercicio, ni nada. Tiene que ver con un tema hormonal. Entonces, por un tema de conveniencia, a las personas les gusta decirle, no, que esa es la tiroides, no sé qué. Pero bueno, tienes que comprobarlo. No hay hipotiroidismo que es porque yo creo, no. Tienes que tener una confirmación de laboratorio para saber que efectivamente tienes un hipotiroidismo. Entonces, el mecanismo es el mismo, solamente que aquí va a haber una disminución de secreción de hormona tiroidea. Puede ser primario, o sea que la tiroides es el problema como tal, o secundario, que el problema está acá arriba en la hipófisis. El resultado final en ambos escenarios es que va a haber una disminución de hormona tiroidea. Entonces, el primer escenario es que la tiroides como tal
sea el problema. Tiene un problema intrínseco la tiroides que conlleva a que ésta no secrete hormona tiroidea. Entonces, esto va a disminuir la retroalimentación negativa acá arriba en la hipófisis y entonces la hipófisis va a comenzar a secretar un pocotón de TSH. ¿Por qué? Porque ella quiere resolver el problema con la tiroides y su forma de resolverlo, ¿cuál es? Es entonces comenzar a secretar un montón de TSH. Habiendo dicho esto, en el hipotiroidismo primario, la TSH tiene que estar volando, tiene que estar anormalmente alta. El otro escenario es un hipotiroidismo secundario, que es que la hipófisis es el problema. Entonces, esa hipófisis no está secretando los niveles adecuados de TSH, por lo tanto, la TSH poquita o la que exista, si es que existe, no va a estimular adecuadamente la tiroides y por lo tanto, esta no va a producir los niveles adecuados de T3 y T4. Entonces, en este contexto del hipotiroidismo secundario, la TSH va a estar bajita, va a estar disminuida. Bien. ¿Cuáles pueden ser causas de hipotiroidismo primario? O sea, causas que afectan la misma glándula tiroides como tal. Puede ser un problema congénito de la tiroides. Recuerda que congénito es que está presente al momento del nacimiento. O sea, que esa tiroides vino defectuosa de fábrica. Puede ser que el paciente tenga deficiencia de yodo. Eso lo vamos a elaborar en la próxima diapositiva. También hay medicamentos que afectan a la tiroides, la miodarona, perdón, esta que es para las arritmias. Obviamente, si el paciente tiene un tumor de la tiroides, un carcinoma papilar de tiroides, que es el tumor tipo histológico más común lejos de cáncer de tiroides, eso lo pueden apuntar. ¿Cuál es el tipo histológico más común de cáncer de tiroides? Es el carcinoma papilar de tiroides. Cuando el paciente tiene eso, el paciente hay que quitar la tiroides, hacerle una tiroidectomía, y entonces obviamente te quedas sin tiroides. ¿Okay? Sin tiroides es imposible que tú puedas producir T3 y T4, y entonces eso te va a llevar cañón a un hipotiroidismo. Este paciente tiene que tomar levotiroxina, que son hormonas tiroides exógenas, para poder mantener su nivel adecuado de glándula tiroides. ¿Okay? O lo otro, puede ser que en el hipotiroidismo secundario el problema está acá arriba en la hipófisis. Entonces tú puedes tener un tumor de la hipófisis, pero en este caso un tumor no funcional de la hipófisis, o puede haber un tumor en la vecindad que esté ejerciendo presión mecánica, un tumor que está empujando la hipófisis y entonces no se produce suficiente hormona estimuladora de tiroides. Ok, puede también haber hemorragias o infecciones, alguna patología que afecte la hipófisis como tal. Bien, esta que está aquí la tuve recientemente en el complejo, se llama la tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune donde se producen anticuerpos que afectan a la glándula tiroides. Entonces, en esa tiroiditis Hashimoto, tú vas a ver que la glándula tiroides está llena de linfocitos, ¿ok? Muchos linfocitos que te hacen inclusive formación de centros germinales. ¿Cuál es el problema? Eso está tan inflamado que los folículos tiroideos se ponen atróficos, se ponen chiquititos. Y entonces generan cambios a nivel nuclear que, como dice el libro, ante el ojo inexperto, te pueden imitar un carcinoma papilar de tiroides. Pero esta que está aquí es una enfermedad reactiva, no es neoplásica. Entonces, obviamente afecta la producción de hormona tiroidea y puede traducirse en un hipotiroidismo, un tipo de enfermedad autoinmune, es un tipo de tiroides linfocítica. La que quizás es de más interés es la deficiencia de yodo. ¿Qué ocurre? El yodo es necesario como materia prima para producir o para sintetizar la hormona tiroidea. Entonces, sin yodo, yo no voy a poder sintetizar hormona tiroidea y el resultado va a ser que no puedo producir hormona tiroidea, o sea, no tengo materia prima. Entonces, ¿qué ocurre? Esto va a disminuir la retroalimentación negativa y la hipófisis se va a poner loca, ¿ok? La hipófisis va a comenzar a producir un montón de TSH, un montón. Entonces, esa TSH va a comenzar a estimular en exceso a la glándula tiroides. Y la glándula tiroides sobreestimulada va a tratar de producir su respectiva T3 y T4.
pero el problema es que no la puede producir adecuadamente porque no tenemos yodo. Entonces, lo que va a producirse eso es un agrandamiento patológico anormal de la glándula tiroides. Desde el punto de vista patológico, este bocio que está aquí, que se llama el bocio endémico por deficiencia de yodo, eso desde el punto de vista histológico nosotros le llamamos hiperplasia nodular. Y esa hiperplasia nodular, tú ves unos folículos tiroideos enormes, gigantescos, unos macrofolículos, porque hay exceso de estimulación por parte de la TSH. Entonces, ese bocio, esa hiperplasia nodular, ocurre debido o se asocia a la deficiencia de yodo. No es que no exista en nuestro medio, pero es mucho menos común que hace, por ejemplo, hace 70, 50 años. ¿Por qué? Porque ahora la dieta de nosotros, la sal, tiene yodo. Nosotros consumimos bastante yodo y gracias a eso tenemos materia prima para producir nuestra hormona tiroidea. Quizás antes no. Por ejemplo, me acuerdo que mi mamá tiene 63 años, 64, ahorita la cosa. Entonces, ella es pediatra y siempre andaba con la cosa piqui de ver las glándulas tiroides, porque menos que cuando ella se formó, era muy común ver los bocios asociados a la deficiencia de yodo. Pero realmente hoy en día eso es raro en por lo menos la parte más avanzada del país, donde la sal tiene yodo. O sea, la gente consume sin querer queriendo yodo y tú no esperas ver este tipo de cosas. Pero imagino que antes cuando éramos un país en vías de desarrollo, entonces esto sí era común ver entonces estos estados de bocio slash hiperplasia nodular. Esto es propio obviamente de los países de tercer mundo o si te vas aquí a Panamá, los lugares donde las cosas contemporáneas no llegan sin ser fascista ni xenofóbico, por ejemplo, en las comarcas, ¿no? Que donde todas esas estadísticas se disparan de una forma casi que, ¿cómo te diría yo? Eh, Cuando tú estás haciéndolo con intención, cómplice, de una forma cómplice. Pero bueno, eso es un tema, cuando si te gusta la salud pública y la epidemiología, te vas a dar cuenta que lamentablemente todas las estadísticas de salud allá se dañan. Y no es yo no inventé eso, búsquela. Busca todo lo que es mortalidad infantil, desnutrición, eh, todo lo que son muertes maternas, todo allá se dispara. Todo, todo. Bien. Entonces, el paciente hipotiroideo va a ser prácticamente lo contrario del hipertiroideo. El paciente hipotiroideo va a ser un paciente que va a estar lento, lento, así como un oso perezoso. Enlentece todo, porque va a tener un metabolismo lento. Entonces, ese es un paciente que va a tener tendencia al aumento de peso. Así él haga dietas o haga ejercicio, el paciente no va a poder bajar de peso. Repito, por eso es que le echan la culpa a la tiroides cuando una persona sube de peso, ¿no? Puede que sí sea, pero eso hay que comprobarlo. A diferencia del anterior, este no va a tolerar el frío, va a ser un paciente que el corazón va a estar lentecito, bradicardia, el tipo va a tener un pensamiento lento. Otra cosa que puede tener es que está constipado, es la traducción en inglés, pero se llama, ¿cómo se llama cuando puedes ir al baño? Oh, se me fue la palabra. Un minuto de pensar. Se llama también estítico, pero tampoco es la palabra. Estreñimiento, esa es la palabra, estreñimiento. En inglés es constipation. Lo otro que puede este paciente es este paciente que tiene, un paciente que tú le hablas y tú piensas que el tipo no responde. El tipo pareciera que fuera, el paciente, perdón, pareciera que fuera indiferente al mundo. A veces se confunde con depresión, porque el paciente todo parece que le da igual, porque el tipo tiene un pensamiento tan lento que parece que todo le da igual y la persona piensa, hey, pero hay que hacer esto y el paciente como que, ajá, ajá. Entonces, piensan que está deprimido, lo lleva a psiquiatría, le dicen, oye, tómale unas hormonas tiroideas y tú vas a ver que están bajas las hormonas tiroideas y la TSH va a estar alto o baja dependiendo de cuál sea la causa. Le reemplazas eso y el paciente cuando le golpea la terapia, se convierte, se transforma en otra persona. ¿Okay? Entonces, eso es importante del paciente hipotiroideo. Un paciente lento, así lento, como un oso perezoso. Que a veces piensa que no es un problema psiquiátrico, así de, y lo que está es con un estado metabólico todo enlentecido.
y también pueden tener ese aumento patológico de la glándula tiroides que es el bocio o el goiter. Bien, obviamente aquí ya sabes que la clave es medir la TSH para determinar si el asunto es primario o secundario. Entonces, como aquí lo que me hace falta es hormona tiroidea, entonces se utilizan medicamentos que son hormona tiroidea, ¿no? El clásico era levotiroxina y el paciente trucuto mejora con tiene bastante mejoría clínica. Bien, otra cosa que puede ocurrir es la tiroiditis, ¿no? Ya vimos en el contexto de la tiroides de Hashimoto, que es la inflamación de la glándula tiroides, ¿ok? Entonces puede ser, por ejemplo, en Hashimoto que es autoinmune, puede haber también esto por etiología viral, puede haber tiroiditis posparto. El punto de esto es tratar los síntomas, si duele con AINES o esteroides, y entonces reemplazar hormona tiroidea si viene al caso. Esto que está aquí sí es bien común. Por ejemplo, el paciente no llega a las tiroides, es una tiroides cortada, cortes seriados, y le ve este tumorzote no encapsulado, de bordes irregulares o infiltrantes. Entonces, hasta que se muestre lo contrario, eso es un tumor maligno, estadísticamente el más común de la tiroides. Ya te dije que es el carcinoma papilar de tiroides. Bien, el próximo curso de patología, vamos a ver que las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Tiene sus características fundamentales que las distinguen. En este sentido, puede haber nódulos benignos, que son los adenomas, o nódulos malignos, que es como te dije este de acá, el carcinoma folicular. Hay otras condiciones que imitan estos nódulos tiroideos, nódulos neoplásicos, pero que no son neoplásicas. Puede tener, por ejemplo, uno que se llama un nódulo adenomatoideo, que eso lo tuve recientemente en el seguro, que es un nódulo que crece producto de una estimulación excesiva de la glándula tiroides, o puede que tenga una tiroiditis, que lo que haga es secretar mucha hormona tiroidea, que son condiciones no neoplásicas que pueden imitar esto neoplasias, por así decirlo. Algunos son asintomáticos, otros sí crecen mucho y molestan, hay que operarlos. Algunos crecen tanto que molestan las estructuras vecinas. Por eso necesitas saber anatomía. Puede que una glándula tiroides, un nódulo, aumente tanto de tamaño que comprima la tráquea, el paciente puede entonces tos, o recuerda que puede tener el esófago también, que comprima el esófago, entonces el paciente tenga disfagia, o sea, dificultad para deglutir o tragar. ¿Cómo se notica esto? Bueno, eso es trabajo del patólogo y del citólogo, si a alguno de ustedes le interesa la citología. Estos nodulitos son relativamente fáciles de pullar. La gente lo pullan y aspiran el material citológico, o sea, las células de este nodulito. Se llama un BAF, una biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, eso se le hace un extendido y hay características morfológicas, citológicas, que te van a distinguir condiciones benignas versus condiciones malignas. ¿Ok? Si al que le interese eso, es bonito, tienes que tener un buen ojo, pero para que le interese es bonito y esto pues es muy útil desde el punto de vista de salud pública. Bien, vamos a tomar unos minutos aquí y vamos a pasar al siguiente tema que son las glándulas adrenales.
Entonces, la otra parte de esta clase tiene que ver con un poquito con las glándulas adrenales. Entonces, asumo que usted recuerda su clase de histología, la glándula adrenal. Tiene tres zonas, ¿no? La zona acá arriba, la glomerulosa, que secreta aldosterona. Esta zona que es un poco más grande, con unas células con abundante citoplasma claro. La zona fasciculada, que secreta los glucocorticoides. Y acá abajo está la zona reticularis, que secreta precursores de hormonas sexuales. Y acá abajo está la médula adrenal, que produce norepinefrina e epinefrina. Son catecolaminas, pero porque tienen efectos importantes desde cierto punto de vista práctico, tú lo puedes también agrupar como hormonas, ¿no? Por el punto de vista molecular son distintas. Entonces, ya usted conoce bastante bien a la aldosterona. Creo que la venimos mencionando desde el primer día del curso cuando hablamos de la falla cardíaca. Ya conocemos bien los efectos, ¿no? La aldosterona favorece la reabsorción de sodio a nivel renal, la secreción de potasio y la secreción de ácido o de hidrogenión. Entonces, es prácticamente un repaso, ¿no? Usted sabe que la secreción de aldosterona está dada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro estímulo para la secreción de aldosterona puede ser la hipercalemia, ¿sí? Porque hay demasiado potasio, perdón, y entonces la aldosterona va a aumentarse para eliminar ese exceso de potasio. Hay otro ejemplo, obviamente un paciente hipovolémico que quiere guardar o retener la mayor cantidad posible de agua. Este paciente va a usar la aldosterona para absorber sodio y agua, que eso también puede aumentar la aldosterona. Entre otras causas que vemos viendo en esta última parte de la clase. Entonces, en ese sentido, tenemos el hiperaldosteronismo, que es el aumento de la aldosterona, y el hipoaldosteronismo, que es lo contrario, ¿no? La disminución de aldosterona. Entonces, lo que vamos a ver es en qué escenario ocurre eso. ¿En qué escenario hay aumento de secreción de aldosterona? Bueno, puede ser que la misma glándula adrenal secreta aldosterona en exceso. O recordemos que estimula entonces a la secreción de aldosterona. Por ejemplo, puede que exista un problema con el eje renina-angiotensina, o puede ser que esté alterado los niveles de potasio, una hipercalemia, una hiponatremia o una hipotensión. Entonces, cualquiera de estas condiciones va a llevar a un aumento de secreción de aldosterona. Entonces, lo que tuvieras que pensar es entonces, ¿qué escenarios llevan a esto? Para entender eso, tuvieras que irte entonces a las clases anteriores que ya nosotros hemos visto. Entonces, ¿dónde vemos disminución en la secreción de aldosterona? Bueno, puede ser una falla o una insuficiencia adrenal o cualquiera de las condiciones contrarias a las que producen hiperaldosteronismo. El contrario va a producirte entonces hipoaldosteronismo. La otra hormona que veremos en el contexto de las adrenales son los glucocorticoides, siendo el más importante o el principal el cortisol. Es una hormona con muchas funciones que nos ayuda a nosotros a soportar el estrés. Resumidamente, ese cortisol va a aumentar la gluconeogénesis, o sea, va a favorecer el almacenamiento de glucosa, también disminuye la respuesta inmune, por eso es que es útil como un medicamento antiinflamatorio. Se usa mucho para alguna condición de dolor por su efecto que disminuye la respuesta inmune, su efecto antiinflamatorio. En este sentido, el cortisol funciona de una forma similar a las hormonas tiroideas. Este cortisol se estimula por la secreción de hormona adrenocorticotrópica, llamar ACTH. ¿Okay? Esa ACTH se secreta arriba en la hipófisis. Entonces, esa ACTH a su vez es estimulada por la hormona liberadora de corticotropina que se produce a nivel del hipotálamo. Entonces, el cortisol sí funciona con un eje de retroalimentación negativa. Entonces, cuando hay mucho cortisol, hay unas manifestaciones clínicas bien descritas que corresponden a el síndrome de Cushing. ¿Okay? Entonces, condicionado a que disminuye el cortisol, puede ser una insuficiencia adrenal. Y obviamente, ahí en ese sentido van a variar
depende de cuál sea el sitio afectado, los niveles de ACTH. Bien, vamos a volver a repasar el hiperaldosteronismo, ahora sí como tal, o sea, la condición patológica. Entonces, cuando hay mucha aldosterona, ¿ok? Tú ya puedes extrapolar qué ocurre con el sodio, el potasio y la volemia. ¿Ok? El sodio va a aumentar, el potasio va a disminuir, y si el sodio aumenta, el agua aumenta, y por lo tanto el paciente, la presión va a aumentar, el paciente va a estar hipertenso. Entonces, ¿cuáles pueden ser causas de hiperaldosteronismo? Bueno, la primera es que puede que la misma adrenal produzca mucha aldosterona. Eso constituiría un hiperaldosteronismo primario. ¿Por qué ocurriría esto? Por ejemplo, la adrenal puede tener un tumorcito que produzca mucha aldosterona. Lo otro es que esas glándulas adrenales están siendo estimuladas a secretar aldosterona en exceso. Esto constituiría un hiperaldosteronismo secundario. Entonces pensamos cuáles son las condiciones que estimulan la liberación de aldosterona. Obviamente las alteraciones de sodio y potasio, dicho con más propiedad, cuando hay hipercalemia o hiponatremia, o si el paciente está hipotenso. O aquí también podemos agregar si hay una depresión efectiva de volumen circulante. ¿Okay? Entonces, todas esas causas te van a llevar a un exceso de aldosterona hasta que tú las corrijas. Bien. Hasta este punto, un aspecto importante que distingue a la aldosterona del cortisol y de las hormonas tiroideas es que la aldosterona no funciona con un eje de retroalimentación como tal. O sea, no hay una hormona hipofisiaria que estimule la secreción de aldosterona. Ya recordamos que la aldosterona desde la primera clase, la aldosterona es estimulada por alguna percepción de disminución de volumen por parte del riñón. Cuando el riñón percibe que hay una disminución en la presión de perfusión, entonces ahí él comienza a activar su eje de renina, en especial aldosterona, y eso obviamente va a aumentar la aldosterona, va absorbiendo sodio para tratar entonces de aumentar la presión arterial y a la vez eliminando potasio. ¿Okay? Por lo tanto, las alteraciones de estos electrolitos y la hipotensión son condiciones que van a estimular a la liberación de aldosterona, ¿ok? Llamado con propiedad, esto es un hiperaldosteronismo secundario. Otra cosa les dije, el paciente con una falla cardíaca descompensada, el paciente cirrótico que afecta el riñón, o sea, el paciente con un síndrome hepatorrenal. Esos son pacientes donde el volumen está alterado, está mal distribuido. Recordemos que es el concepto de presión de volumen circulante efectivo. Entonces, en esas condiciones donde hay una mala distribución del volumen total, el volumen eventualmente no le va a llegar adecuadamente al riñón y el riñón va a percibir que tu cuerpo está perdiendo agua, que está hipovolémico. ¿Y qué va a hacer él? Va a aferrarse a la poquita agua que tienes, que no es poquita, sino que es una agua que está mal distribuida, y entonces eso va a favorecer mayor retención de líquidos. Entonces, hasta que tú no corriges ese corazón o ese hígado que está tan golpeado, el paciente te va a comenzar a bombardear aldosterona hasta que lo corrijas. O sea, te puede hacer un hiperaldosteronismo, pero en este caso secundario. Puntos claros hasta ahora. La aldosterona no requiere estimulación por parte de la hipófisis. ¿Okay? La aldosterona es estimulada por alteraciones de sodio y potasio y por alteraciones de el volumen. Bien. Otra cosa que es rara, pero puede ocurrir, es que las glándulas adrenales como tal secreten aldosterona en exceso. El mejor ejemplo que se me ocurre es por un tumorcito que secrete mucha aldosterona. En este caso, la renina debe estar disminuida, ahora sí, por un tema de retroalimentación negativa. Entonces, lo contrario puede ocurrir. Puede ser que tú estés produciendo mucha renina y este exceso de renina estimula mucho a la secreción de aldosterona. ¿Okay? Entonces, eso también son casos raros, pero puede ocurrir. Lo que sí puedes preguntarte es en qué escenarios está aumentada la renina. Entonces, la renina aumenta en estos estadios donde hay alteración del volumen circulante efectivo, como la falla cardíaca descompensada o el paciente cirrótico que ya hay afectación a nivel renal.
esas son condiciones que pueden aumentarte la renina y por consiguiente te aumentan también la secreción de aldosterona. Entonces, la contraparte es el hipoaldosteronismo. Ya dimos que la aldosterona en condiciones normales, o sea, fisiológicas, es la que reabsorbe sodio y secreta potasio. O sea que sin aldosterona o con menos aldosterona va a ocurrir lo contrario. ¿Okay? El paciente con hipoaldosteronismo va a estar hiponatrémico e hipercalémico. Y eso no responde o no va a mejorar hasta que tú corrijas ese hipoaldosteronismo. ¿Okay? Por alguna razón, no está secretando aldosterona o la respuesta de aldosterona va a estar alterada. Oye, deja eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser una causa de deficiencia de aldosterona? Puede ser que tengas algún problema a nivel del eje renina-angiotensina. ¿Okay? Por ejemplo, una cosa rara, pero se llama un hipoaldosteronismo hiporreninémico. ¿Okay? O sea que por alguna razón el paciente no secreta suficiente renina y por lo tanto, si no hay suficiente renina, no hay suficiente aldosterona. Eso ocurre en enfermedades intrínsecas que dañan al riñón. Un paciente diabético, que eso ya afectó al riñón, o un paciente renal crónico. Lo que sí es más esperado es que esto ocurra secundario a medicamentos. Un medicamento clásico o un grupo, una familia de medicamentos clásicos que se usan para la hipertensión, que son los dietas, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como dice su propia palabra, su propia frase, estos medicamentos no permiten la conversión de angiotensina, ¿ok? Por lo tanto, eso afecta el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, eventualmente, estos pacientes producen o previenen la liberación de aldosterona. Entonces, eso puede provocar un hipoaldosteronismo. O puede ser que la misma corteza adrenal no produce suficiente aldosterona. En el caso de una falla o una insuficiencia adrenal. La otra posible causa es que exista menos respuesta a aldosterona. Por lo general, eso se asocia a medicamentos. Hay un medicamento que se llama la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, que su mecanismo de acción es inhibir la aldosterona. Entonces, en este sentido, el hipoaldosteronismo se asocia a enfermedades propias del riñón o propias del adrenal, en este caso una insuficiencia adrenal, que haremos la otra clase, o se asocia a medicamentos que afectan el eje angiotensina, aldosterona, renina, o medicamentos como la espironolactona que altere la secreción de aldosterona, esencialmente. Bien, entonces con respecto al cortisol, cuando hay mucho cortisol, se produce entonces este síndrome de Cushing. Entonces hay varias causas o varios mecanismos fisiopatológicos que lo subyacen. El primero que se me ocurre es el iatrogénico, o sea que es producto de un acto médico. Por ejemplo, un paciente que consume muchos corticosteroides como parte de una terapia. Eventualmente, si te pasas de la raya, que suele ocurrir, eso es perfectamente esperado, entonces el paciente te va a hacer un síndrome de Cushing secundario a la terapia con esteroides. Entonces, eso hay que estarlo monitorizando adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, puede tener una enfermedad autoinmune que tiene que consumir esteroides por el tema de supresión inmune, puede que te haga secundariamente un síndrome de Cushing. Pero tienen que tener cuidado porque si tú le bajas la dosis, entonces la enfermedad autoinmune va entonces los síntomas se van a exacerbar. Entonces hay que tener un adecuado balance de uno con el otro. Entonces, lo otro que puede ocurrir es que el adrenal secrete demasiado cortisol. ¿Ok? ¿Por qué puede ocurrir esto? Lo mismo, ¿no? Un tumorcito secretor de cortisol. Lo otro que puede ocurrir es que arriba en la hipófisis tú tengas un tumor productor de ACTH que a la vez estimula a que la adrenal produzca mucho cortisol. Cuando eso ocurre, se llama enfermedad de Cushing. Siguiendo esta lógica, tú también puedes tener un sitio ectópico productor de ACTH. Por lo general ocurre aquí en el pulmón, ¿no? En ese tipo histológico de carcinoma de células pequeñas. Cualquiera que sea la causa, la traducción o el efecto neto final va a ser el aumento patológico de cortisol
y la manifestación clínica va a ser el síndrome de Cushing, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que determinar aquí es dónde se está produciendo o dónde o por qué se está produciendo ese exceso de cortisol. Hay que buscar el origen. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con síndrome de Cushing? No son pacientes que van a tener obesidad troncal, quiere decir que el paciente va a estar gordo en la región, sobre todo de abdomen y puede ser el tórax también, pero las extremidades no. O sea, un paciente que la obesidad va a ser central. Lo otro que puede tener es que la cara también se le pone así gorda, en una fase en cara de una llena. También te pueden hacer acá atrás esta jiba de búfalo, ¿ok? Producto del cortisol. Lo otro es que como tiene un efecto asociado con la inmunidad, te va a estar inmunosuprimido, te va a hacer estas moretones con facilidad. También como el cortisol tiene un efecto con el azúcar, te puede ser una hiperglucemia, que con el tiempo te traduce en diabetes. Otro que pasa es hirsutismo. Hirsutismo es sobre todo en las mujeres que les crezca mucho vello en áreas que corresponden a los hombres. Por ejemplo, esas mujeres que les sale mucho pelo como si fuera así como bigotes y la barba, pero así en exceso, eso tiene que ver con hormonas, se llama hirsutismo. ¿Okay? Todo esto te lo puede hacer eventualmente el síndrome de Cushing. ¿Y esto ocurre por qué? Porque está habiendo un exceso de secreción de cortisol. La pregunta del millón aquí es, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, tenemos que ver el abordaje del síndrome de Cushing desde el punto de vista de fisiopatología. Y para eso necesitamos de la ayuda del laboratorio clínico. Lo primero es que yo como médico, bueno, yo no, un médico clínico tratante, tiene un paciente así, y él dice, esto es un Cushing de libro. Sí, es verdad. El paciente parecen así, se levanta la camisa y tú lo ves así lleno de estrías. También tiene sus jivas, sus moretones. Cushing de libro. Cool, ya lo tienes la sospecha clínica. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué se está produciendo cortisol en exceso? Lo primero para diagnosticarlo es determinar que efectivamente puede haber un exceso de secreción de cortisol. Eso lo puede estar midiendo el cortisol en orina o también, lo que es más útil, es determinar si el cortisol se suprime con la administración de glucocorticoides exógenos. Eso se le llama test de supresión de dexametasona. La dexametasona agarró bastante auge porque era un corticoide que se le ponía a los pacientes de COVID cuando el COVID estaba en todo su apogeo. Ponte que tú viste que efectivamente estas pruebas estuvieron alteradas y el cortisol está elevado. Ese hallazgo te dice a ti que esto es un síndrome de Cushing, pero tampoco sé todavía de dónde se está secretando o por qué se está secretando ese exceso de cortisol. ¿Cuál es el origen de esto? Bien, entonces, pensando un poquito en lo normal, ¿ok? Si mis adrenales están secretando exceso de cortisol porque les da la gana, ¿ok? Entonces, eso me tiene que a mí ejercer aumento de la retroalimentación negativa de la hipófisis y eso va a suprimir la hipófisis. Por lo tanto, si me es ACTH, la ACTH tiene que estar disminuida. ¿Ok? Repito, puedes conocer bien o manejar bien el concepto de retroalimentación negativa. Entonces, tú mides ACTH, ¿ok? Y está bajita y cortisol está alto, el problema probablemente viene de la misma adrenal. Entonces buscas tu tumorcito o algo así, haces un cara al paciente, bueno, eso lo hace más el médico clínico, ¿no? Tienes que pensarlo, obviamente. Si no lo piensas, nunca lo vas a adivinar o nunca lo vas a confirmar. Adivinar está mal dicho porque adivinar eso es cosa de chamanes. Aquí somos gente de ciencia. Curiosidad. El científico tiene que ser curioso, tiene que ser, si no, no vas para ningún lado. Lo otro puede ser, si tú mides la ACTH está alta y cortisol está alto, quiere decir que algo me está secretando ACTH en exceso. ¿Qué puede producir ACTH en exceso? Lo primero es la hipófisis, o sea que arriba en la hipófisis haya un tumorcito, por ejemplo, que secrete mucho ACTH. Eso constituiría una enfermedad de Cushing o otro ejemplo más raro es que tenga un sitio ectópico de producción de ACTH. Por ejemplo, un tumor del pulmón, que todos son malignos, pero obviamente un paciente que tenga un tumor maligno del pulmón, eso va con otra clínica, ¿ok? Lo más probable es que
sea en la hipófisis del punto. Bien, habiendo dicho esto, un sitio ectópico tiene otra clínica y si secreta ACTH, va a secretar ACTH de una forma anormal. Recuerda que es un tumor maligno y como buen tumor maligno va a hacer lo que le da la gana, ¿ok? Va a secretar ACTH de una forma extremadamente desproporcionada. Así se comportan desde el punto de vista biológico las neoplasias malignas. O sea que si la ACTH está anormalmente volando, yo pienso en algo que está totalmente fuera de control, como es aquí enloquecido. Y por lo general eso obedece, hasta que se demuestre lo contrario, a una neoplasia maligna de pulmón que está secretándome exceso de ACTH. Eso también me puede ayudar a sospechar. Claro, lo otro es confirmarlo. Lo que sí puedo ayudarme a confirmar es este test de supresión de dexametasona. ¿Okay? Es un test que se basa en la retroalimentación negativa para que yo pueda determinar dónde se está produciendo ese exceso de ACTH. Entonces, vos tienes una persona normal, ¿ok? Y tú le pones un shot de dexametasona, ¿ok? Entonces, esa dexametasona imita el cortisol. Entonces, en papel, en ese momento, mi cortisol va a aumentar. Si mi cortisol aumenta, eso ejerce retroalimentación negativa en la hipófisis y entonces la hipófisis dice, no necesito secretar más porque ya hay buco cortisol y entonces, si mido ACTH en ese momento, el ACTH debe estar bajo. Esto ocurre en una persona normal, en una persona sana, entre comillas. Entonces, si a un paciente le ponen dexametasona en dosis bajas y mido ACTH y no está suprimido, eso me indica a mí que el paciente tiene síndrome de Cushing, pero todavía no puedo determinar dónde se está produciendo el origen de la producción de ACTH. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago ahora es administrar una dosis más alta de esteroides. ¿Ok? Entonces, en ese momento, la hipófisis sí debería responder. ¿Ok? Y entonces, esa retroalimentación negativa sí me debe entonces disminuir los niveles de ACTH. ¿Ok? Porque la hipófisis está enferma, pero aún así sí responde entonces a la retroalimentación negativa. Solo que para responder necesitas una dosis de esteroides más alta de lo normal. O sea que necesitas niveles más altos de esteroides para responder. ¿Ok? Cuando a dosis alta responde, eso es diagnóstico para la enfermedad de Cushing. O sea que el sitio de producción de ACTH está viniendo de la hipófisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si el sitio fuera un sitio ectópico, ¿ok? Repito, ¿no? Un sitio ectópico es un sitio que está enloquecido. Ese sitio ectópico no va a responder a la retroalimentación negativa. O sea que el paciente le puede tirar todo el vial entero de dexametasona y la ACTH va a seguir anormalmente alta. ¿Ok? Quiere decir que falló el test de supresión a dexametasona y eso a mí me va a sugerir entonces que el sitio de producción de ACTH es un sitio ectópico. Entonces, a forma de resumen, la hipófisis responde a el test de dexametasona, pero a dosis alta. Si a dosis alta la ACTH baja, quiere decir que eso me va a orientar a mí a que el problema es una producción anormal de ACTH en la hipófisis, o sea, una enfermedad de Cushing. Pero si yo hago esa dosis alta de dexametasona y el paciente no responde, o sea que la ACTH le da igual, eso me indica a mí que el sitio de producción de ACTH es un sitio ectópico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la hipófisis sí responde a la retroalimentación negativa, pero un tumor ectópico que produce ACTH, obviamente él no va a producir o a responder a la retroalimentación negativa. Digo, por supuesto, ¿no? Esto es una cosa meramente clínica. Obviamente todo se confirma con la clínica propia del paciente, estudios de imágenes, etcétera. ¿Ok? Pero definitivamente para esto es necesario contar con un laboratorio clínico. Entonces tú me tienes que medir esa
ACTH en respuesta a ese test de supresión de dexametasona. Entonces, eventualmente, si tengo un tumor en hipófisis, eso hay que operarlo, ya sea con cirugías, depende del abordaje o el tamaño del tumor. He visto varios tumores productores de ACTH, eso es adenoma de hipófisis, eso ocurre. También dan con radioterapia. Y obviamente, si el síndrome de Cushing es secundario o una terapia con corticoides, pues será regular la terapia con corticoides, ¿no? Para evitar que existan estas manifestaciones. Creo que hasta aquí va la clase de hoy, que esta es la clase pendiente. Entonces, nos veremos la próxima clase para hablar de la insuficiencia renal y de la diabetes un poquito. ¿Okay? Entonces, como tengan chance, lo revisan. Y bueno, que estén bien. Chao, hasta luego.